que Dios hablaba en mi vida a través de estos versículos se encuentra en 2 capítulo 4, versículos 6 y 7. Estos dos versículos que son los versículos que vamos a comenzar para poder compartir este tema. Y dice la palabra de Dios: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque nos prestas y nos das la oportunidad de estar juntos en este día, Padre, en esta hora, y que podemos, Padre de la gloria, escuchar tu palabra, que pueda ser la luz que guíe, Señor, nuestra vida, que pueda dirigirnos, que pueda confirmarnos, que pueda, Padre, afirmarnos en estos versículos, Padre, que hoy, Dios, se presentan delante de la congregación y que es palabra tuya. Te pido, Padre, que tú uses mi boca, mis labios, que sean de bendición, que sean de exhortación, Padre celestial, para todo aquel que escucha y atiende a tu voz. Te doy gracias, mi Rey amado, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero compartirte este tema que se titula Vasos de barro. Vasos de barro. Si yo te preguntara qué parte de una vajilla te gustaría ser, ¿cuál me dijeras? ¿Qué parte de una vajilla te gustaría ser? Tal vez dijeras: a mí me gusta hacer una de las vajillas que son fuertes, que son duraderas, que no se doblan con nada, ¿sí? ¿Qué parte o de qué está hecho? Si fueras tú una parte de una vajilla o una pieza de una vajilla, ¿de qué material te gustaría hacer? ¿De esas fuertes, duraderas? ¿O de porcelana? ¿De esas que tienen toques delicados, hasta con bordes de oro, pintura en relieve a mano? Tal vez te gustaría hacer una de estas vajillas. Tal vez no de la fuerte y duradera, pero tal vez digas: yo quiero ser una de esas piezas de vajilla de lujo, de porcelana, adornado con incrustaciones de oro, pintadas a mano. Pero Dios no quiere que seamos pieza de colección. Dios no quiere que seamos de ese tipo de material, de porcelana, de peltre. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Que tú y yo necesitamos ser útiles. Pero dice la palabra de Dios, y esta analogía la utiliza, como unos vasos de ¿qué? De barro. Vasos de barro en los cuales ha depositado en ti y en mí su presencia. Fíjate qué hermoso. Él no busca una de esas vajillas de porcelana, de esas importadas. No busca de esas vajillas duraderas o fuertes. Él lo que busca son vasos de barro, en donde está depositada su presencia. Y tal vez unos vasos que dices:
híjole, pero no tienen chiste, no están bonitos, son como todos del mismo color. Pero es lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Dice la palabra, ahí vuelvo a repetir, 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios. Tú y yo necesitamos ser vasos de barro, y que entendamos que un gran tesoro está depositado en un vaso de barro, en un simple vaso de barro. Tú y yo podemos y debemos comprender las características y el origen. ¿Por qué el Señor escoge vasos de barro? ¿Por qué utilizar este material, pudiendo elegir de la mejor vajilla, pudiendo elegir lo mejor? Precisamente nos elige como vasos de barro. Y algo que nosotros debemos de comprender es que tú y yo, dice la palabra, la excelencia dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quién. Por eso es importante que tú y yo seamos vasos de barro, para que no se nos suba ni nos creamos más importantes. Porque la palabra de Dios menciona en Romanos 12:3, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Qué importante es esto. Porque imagínate, si Dios escogiera de la mejor vajilla de porcelana, tal vez uno dijera, yo quiero ser el plato el plato de donde se sirve el principal, o tal vez no, yo quiero ser esto. Pero Dios no quiere alguna pieza de la mejor vajilla, del mejor lugar. Dios busca vasos de barro donde Él pueda depositarse en cada uno de nosotros. Aleluya. Ahora vamos a mirar a través de esta enseñanza cuáles son las características de los vasos de barro. ¿Por qué se utilizaban o qué peculiaridad tenían los vasos de barro en los tiempos bíblicos? ¿Qué es lo que nos hace comprender el Señor a través de estos versículos? El por qué elige vasos de barro. Y vamos a mirar aquellas características que van a ser importantes para nosotros y que debemos de observar bien. Tú y yo somos vasos de barro. Dile a tu hermano que tienes a un lado, eres un vaso de barro, así es de que no te creas mejor que nadie. ¿Sí? Dile, el poder de Dios está depositado en ti. Aleluya. Hay un concepto que se tiene a veces muy malo de cada uno de nosotros, que pensamos ser más que los demás, creernos mejores, porque tal vez llevamos mucho tiempo en el evangelio. Porque tal vez ya leímos la Biblia completa. Porque tal vez me sé más versículos. Porque tal vez me congrego más. Porque tal vez oro más. Pero aquí no depende de quién ore más, de quién lea más, de quién se congregue más, de qué tanto tiempo llevemos en el evangelio. Porque aquí no es por antigüedad. La palabra de Dios nos dice, no te crean más de lo que realmente somos. Hay que ser realistas. Y vamos a ver las características de los vasos de barro. Y una de ellas son los que se utilizan
todos los días. ¿Sí? Dice la palabra en Lucas 9:23. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Seguramente hay trastes o vajilla que se utiliza en ocasiones especiales. No vamos a agarrar estos platos porque estos solamente se utilizan cuando vengan visitas. Se sacan las mejores tazas cuando estemos tomando el cafecito en una ocasión especial. Y esos trastes o vajilla solamente quedan ahí guardados sin utilizar. Quedan arrumbados, quedan ahí en el mueble, en la alacena. Y solamente se utilizan cuando son ocasiones especiales. No me agarres esos platos. No, ¿qué te pasó? No, esos guárdamelos. Esos solamente los ocupamos en una ocasión especial. Pero quiero que tú y yo entendamos que los vasos de barro son los que se utilizan todos los días. Aleluya. No solamente los días domingo. Tú y yo debemos de entender que como vasos de barro no solamente somos cristianos de domingo, somos cristianos de miércoles, sino que dice la palabra: si alguien o alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz. ¿Cada cuándo? ¿Cada domingo? ¿Cada miércoles? ¿Cada día especial? No, dice la palabra cada día. Y nosotros como vasos de barro debemos de estar prestos para cuando Dios quiera utilizarnos. Aleluya. Si el Señor te dice: necesitas servir. Todavía no estoy listo. No. Todavía no, me hace falta algunas enseñanzas. Todavía me hace falta algunos discipulados. Me hace falta. Nuestra vida debe de estar al servicio de Dios todos los días. Aleluya. No cuando venga domingo. No cuando nos toque servir en el ministerio. Tal vez en el ministerio, híjole, si es cierto, me toca servir y tengo que estar listo. Si no, ya me dijeron a través de un reglamento que no voy a poder servir. Y solamente estoy llevando a cabo estas actividades porque tengo un ministerio. Si no, no las haría. No, pues tú y yo no somos barro, no somos vasos de ocasiones especiales. No somos vasos en los cuales cada vez que nos toque servir vamos a estar listos. Dice la palabra que todos los días debemos de estar. Dice la palabra: si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Dice: toma tu cruz cada día y sígueme. Pero hay alguien que dice: yo me niego a tener mi vida normal, mi estilo de vida. No quiero seguir. Y dice la Biblia: si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? El tomar la cruz y el seguir a Cristo son dos cosas completamente diferentes. ¿Tú crees que alguien puede seguir a Jesús sin tomar la cruz? ¿Sí o no? Sí. No, hombre, hay muchos que se dicen ser cristianos, pero no toman su cruz. El tomar su cruz es negarse a sí mismo. Hay muchos que dicen: yo soy cristiano y yo sigo a Jesús. Pero aquí dice la palabra de Dios dos cosas bien importantes: tomar
y seguir. Aleluya. Ahora te pregunto, ¿puedes tomar la cruz y no seguir a Jesús? Hay quienes que sí, no quieren responsabilidad, toman su cruz, dicen yo quiero, pero no quiero compromiso de parte de Dios, no quiero seguir, no quiero, yo solamente voy a la iglesia a llenarme y ya a lo que sigue después, como que a cumplir un ritual, como que ya cumplí en ir a la iglesia. No, el que tú y yo vengamos aquí todos los domingos, miércoles o las veces que se convoquen, no es para cumplir un requisito o para decirles, mira, Señor, aquí está mi asistencia, yo ya fui a la iglesia. No, es el resultado de lo que tú y yo vivimos en toda la semana. Amén, el que tú y yo vengamos. El que tú y yo estemos aquí es el resultado de estar conectados con Dios toda la semana. Estamos conectados con Dios. Yo quiero saber qué es lo que Dios tiene para mi vida el domingo. Yo quiero saber lo que Dios tiene para mi vida el miércoles. Porque toda la semana estuve orando a Dios. Toda la semana estuve leyendo su palabra. Ahora quiero que tal vez a través de la palabra me traiga una confirmación o una confrontación. Y que tal vez me dé una dirección a través de su palabra. Estamos acá, hermanos. No es un requisito. Y los vasos de barro se utilizan diariamente. No tenemos un chip que nos quitamos del domingo y conectamos otro de la semana que, entonces sí que entre semana y vivimos diferente. La palabra de Dios nos dice que es cada día. Y en Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo juntamente estoy crucificado. ¿Qué es esto? Que nuestra carne debe de ser crucificada. Nuestro yo, nuestros deseos, nuestras pasiones, las obras de la carne que pueden salir de nosotros están crucificadas. Dice, con Cristo estoy crucificado. No solamente los domingos, yo soy una persona, puede decir, yo soy una persona y que estoy listo cuando Dios me diga, pero diario, no solo domingo. Otra de las características que tienen los vasos de barro son los que se usan para cualquier tipo de persona. Dice la palabra, pues tuve hambre, Mateo 25:35, y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Aleluya. Y dice la palabra, y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron algunas de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Quiero poner un ejemplo. Si alguna persona indigente, si alguna persona que no es de nuestra casa, te llegara a pedir un vaso de agua, ¿en qué tipo de vaso le das? ¿En el de vidrio donde tú tomas tu refresco dominical? ¿O en un vaso desgastado que ya está, creo que ya está, estabas a punto, creo, ya lo voy a tirar? Tal vez si viene una persona muy importante, le vamos a poner el mejor vaso, el mejor plato. Pero si llegara a ver, o si nos llegáramos a encontrar a alguien en situación de calle,
que si nos llegáramos a encontrar a alguien que no es de nuestra familia, o que tal vez no es importante para nosotros, ¿en qué vaso o en qué plato le servimos? Ahora, esta analogía es importante entenderla porque este vaso que le sirve a todos es sin excepción. Tú y yo tenemos que servirles a todos sin excepción, porque somos servidores de Dios. Aleluya. Amén. No servimos solamente a algunas personas, a todas. El lunes estuvimos en la célula y llegó un extranjero, un haitiano, que le están dando hospitalidad, una pareja de las que está ahí, y no habla muy poquito español, muy poquito, nada más dice gracias. Se vino por una situación muy difícil allá en el país, le quitaron todos sus papeles, el dinero, la migración, y lo dejaron en la calle. Se pudo contactar una persona de Haití con la pareja que va a la célula, y ahí es que supieron que estaba ahí en la calle, estaba ahí por la raza, y lo fueron a recoger, y ahorita le están dando hospedaje en la casa de ellos. Y el lunes fue, él completamente desconocido, y yo también desconocido del idioma. Habla un poquitito, solamente entiende pocas palabras español, pocas palabras inglés, lo que más habla es el francés. Y yo dije, pues ¿cómo le voy a predicar? Bendita tecnología. Le empecé yo a escribir en el traductor y se lo ponía y me decía, sí, gracias. Le decía, no te preocupes, estás en un lugar seguro, porque se veía que estaba inseguro, se llama Nansky. Se sentía inseguro y le decía, no te preocupes, estás en un lugar seguro, Dios te ama. Y estuvo bien contento ese día. ¿Sabes lo que esta pareja está haciendo? Algo que la palabra de Dios nos dice. Dice la Biblia, fui extranjero y me diste hospedaje. Ahora tú y yo nosotros necesitamos entender que servimos a todos sin excepción. Dice la palabra en Santiago 2, 8, 9, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado, son culpables de violar la ley. Tú y yo no debemos de hacer acepción de personas. Tú y yo necesitamos hablar, convivir con las demás gentes, con todas, ¿no? Es que él me cae mal. A ver, siendo bien sinceros, ¿hay alguien, hermano, que te caiga mal en tu trabajo, en tus vecinos? ¿Alguien que te caiga mal? A mí sí, ¿eh? Oye, pastor, sí. Si no levantas la mano es porque también tienes a alguien ahí que te... O en la iglesia. O tal vez es el jefe ahí de verdad que... Uy. O el vecino incómodo, o la vecina incómoda. Pero si en ese momento hay un vecino o una vecina que tal vez necesita de ti, pero te cae mal, ¿qué dice la palabra? Fíjate, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cometemos pecados. Son culpables de violar la ley. En algún momento llegamos no recuerdo qué día, no sé si fue el miércoles o lunes, ya tiene algunos meses, y nos dimos cuenta que enfrente de nosotros el vecino le estaba pegando bien feo a la vecina,
a su esposa. Pero golpes feos, así como si fueran de hombre, como si fuera un hombre contra un hombre, porque la había encontrado con una pareja, con otra persona. Y le estaban pegando. Y nosotros viendo, híjole, le dije a mi esposa, no, oye, pero se siente feo, ¿qué? ¿Le decimos o qué? Me dice, no, tú no vayas porque tal vez va a pensar que tú vas a defenderla. Dice, voy yo, no, le digo, pues imagínate que te pegue, o cómo, ¿no? Y bueno, el caso es que fue ella y yo ahí estaba, y le hablamos de Cristo. Se calmaron, y ahí se empezaron a juntar, había muchos vecinos, empezamos a hablarles de Dios, mira, no hay acepción de personas, ¿ah? Y a los pocos días, un vecino me hace como burla y me deja en ridículo enfrente de mucha gente. Yo me pude haber bajado y darnos, ¿verdad? Pero imagínate que después de haberle hablado de Cristo a los vecinos de enfrente, me baje y va a decir, no, hombre, debemos de ser ejemplo. Y no debemos de hacer acepción de personas. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Juan 13, versículo 2 en adelante. Era hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Nuestro Señor Jesucristo tuvo un ejemplo que darnos, un ejemplo de humildad, de servicio. Y luego imagínate, antes en los tiempos bíblicos no se utilizaban los Nike o los Puma, se utilizaban guarachitos. Y luego sudaba el pie. Y luego se hacía una mezcolanza entre la tierra y el sudor. Se hacía como que lodito. Entonces los pies venían bien empanizados. Venían sucios. Y no dice la palabra de Dios, oigan, enjuáguense mientras los pies, ¿no? Por favor, que vienen. No inventes, Pedro, ¿qué onda contigo? Pues, ¿qué venías pateando qué? No, él dijo, se quitó su manto, se puso una toalla y empezó a lavarle los pies. Ese es un símbolo de servicio, un símbolo de humildad. Aleluya. Tú y yo como vasos de barro necesitamos estar prestos y listos, sin acepción de personas, para cualquier persona servir. Aleluya. ¿Y qué mejor? No darle de lo que nos sobra, darle de lo mejor a esa persona que tal vez necesite una vez, en algún momento, nuestra ayuda. Número 3, son los que ofrecen solamente su utilidad, dan todo lo que tienen. Son los que ofrecen solamente su utilidad, dan todo lo que tienen. Dice la palabra en Isaías 6:8. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Los vasos de barro no ofrecen belleza, no son delicados, son toscos, sin atractivo. No ofrecen durabilidad o fuerza, al contrario, son bien frágiles y débiles. Pero una cosa sí pueden ofrecer,
dan todo lo que tienen. Aleluya. Nosotros como vasos de barro necesitamos dar todo lo que tenemos, tiempo. Y ojo, lo que yo estoy diciendo en todo, porque tal vez muchos se malentienda el decir, ¿cómo que todo y con qué me quedo? El todo es decir siempre primero a Dios. No es que te quedes sin nada, aún si es necesario o en algún momento puede que el Señor siempre recompensa todo lo que tú y yo damos. En tiempo, en esfuerzo, en talento, en dones, en economía, en todo. No solamente estoy hablando de la economía, y no soy de esta enseñanza de la prosperidad. Dios ve todo lo que hacemos, aleluya. El día que tal vez tú en algún momento vengas a hacer aseo, o en el momento en el que tú das para la renta, o en el momento en el que tú vienes y tomas tiempo para hacer algo de la iglesia, el Señor lo mira. Tú y yo como vasos de barro necesitamos estar prestos y listos, aleluya. Los vasos de barro son como aquella viuda que estuvo dispuesta a entregarla a Dios todo lo que tenía. Dice la Biblia en Marcos 12:41 al 44, Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. El dar. Dice la palabra de Dios que es mejor dar que recibir. Y eso tal vez es muy ilógico para nuestro razonamiento, porque dice uno, si yo tengo, doy, pero si no tengo, ¿cómo voy a dar? Esta mujer nunca pensó si tal vez era lo último que ya iba a tener en su vida. Ella dio todo. Y dijo Jesús, muchos dieron lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía para vivir. Y es un ejemplo para ti y para mí. Como vasos de barro necesitamos siempre estar dispuestos a dar, y agradecemos por todos aquellos que entienden esto. Aleluya. Y último punto, hermano, y quiero terminar con esto. Aquellos vasos de barro son los más menospreciados por el mundo, pero los más valorados por el Rey de Reyes. Dice la palabra en 1 Corintios 1, 26 al 29. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en su presencia de Dios. Imagínate en una vitrina muy lujosa, en una vitrina de un palacio. ¿Qué vajillas estarán? ¿De qué material estarán los estantes de los palacios? De la mejor vajilla, ¿verdad? En los cajones se encuentra todo lo de plata. ¿Cómo se llama los cubiertos? Imagínate en un estante o en una vitrina de un palacio, unos vasos de barro. ¿Qué aspecto tendrá esa vitrina? Y los reyes de este mundo menosprecian lo que Dios admira y valora. Aleluya. Tú como vaso de barro estás en la mejor
en el mejor mueble que puede estar, en el mueble donde está el Rey de Reyes, Señor de Señores, en donde dice, ahí está este vaso de barro que está listo, que está presto para cualquier cosa que se tenga que hacer. Aleluya. Dice la palabra de Dios, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Aleluya. El Señor nos mira. Tal vez lo que el mundo nos desprecia, el Señor nos valora. El Señor nos abraza y nos pone en mesas que están listas para ser servidas. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aleluya. Tú y yo como vasos de barro, aquellos vasos tan feos tal vez, no quiero decir de ti, quiero decir de los vasos que tal vez no tienen un aspecto bonito, como una vajilla de porcelana. Aquellos vasos que desprecia el mundo y que tal vez te dicen, eres muy religioso, eres un aleluya. Se burlan porque vienes a la iglesia, se burlan porque oras, se burlan porque lees la Biblia. Te menosprecia tal vez el grupito de amigos que tienen ahí, el grupo de tal vez ahí los vecinos no te quiere hablar, tal vez porque dicen, es que él o ella es muy aburrido o aburrida. Pero sabes, tú y yo somos una elección celestial. Aleluya. Dice la palabra que Él nos mira con ojos de estima. Dice la palabra de Dios en Isaías 43:4, y termino con este versículo: entregué a otros a cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí, recibes honra y yo te amo. Y la versión Reina Valera 1960 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, yo te amé. Aleluya. Tú y yo como vasos de barro somos los más preciados delante de los ojos de Dios. Somos los más preciados y los más valorados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No necesitamos estar en un lugar de honor en la tierra, cuando el Señor siempre nos da un respaldo y siempre está ahí para nosotros. Aleluya.